Bienvenido a Antes de dormir. Lo que escucharás hoy no es un simple cuento inventado, sino un relato que alguien me hizo llegar asegurando que le ocurrió en carne propia. La siguiente historia nos recuerda que, a veces, lo más cotidiano puede transformarse en la experiencia más aterradora de tu vida. Y ahora, escucha con atención y dame todo tu miedo. Era una noche húmeda de viernes en Lima. El reloj del tablero marcaba las 2:17 de la madrugada y Ernesto, un taxista de 46 años, ya estaba cansado después de más de 10 horas al volante. Había recogido de todo aquella noche: jóvenes ebrios saliendo de discotecas, parejas peleando en silencio en el asiento trasero, incluso un tipo que lloraba desconsolado sin querer explicar por qué. Pero lo que estaba por vivir esa madrugada superaría cualquier cosa que hubiese imaginado. El semáforo parpadeaba en ámbar cuando su celular sonó con una nueva solicitud. El punto de recogida era una esquina solitaria, cerca de una vieja avenida que apenas tenía alumbrado. Dudó un instante. Sabía que esas zonas eran peligrosas a esas horas. Sin embargo, la tarifa era buena y necesitaba terminar el día con un ingreso decente. Apretó el acelerador y aceptó. Al llegar, vio a una mujer de pie en la vereda. No se movía, no hacía señas. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si lo estuviera esperando desde antes que él aceptara el viaje. Tenía un vestido blanco sencillo que se notaba húmedo por la neblina. El cabello negro le caía sobre el rostro y cargaba un pequeño bolso oscuro que apretaba contra su pecho. Ernesto bajó la ventana. ¿Está esperando taxi?, preguntó con ese tono cansado de quien repite la misma frase 1000 veces en la noche. Ella asintió despacio, sin mirarlo del todo. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con un golpe sordo. Su presencia llenó el auto de un olor extraño, como a tierra mojada. Ernesto no pudo evitar un escalofrío. ¿A dónde la llevo?, dijo mientras ajustaba el retrovisor para verla mejor. Al kilómetro 12 de la carretera vieja, cerca del cementerio, respondió la mujer con voz baja, casi susurrada. El taxista tragó saliva. Esa ruta no le gustaba nada. Apenas transitada, con tramos sin iluminación y llena de historias de asaltos. Pero al mirar el rostro de la pasajera, notó algo más. Estaba pálida, con los labios resecos, y sus ojos parecían vidriosos, como si llevara horas sin parpadear. El viaje comenzó en silencio. Ernesto intentó encender la radio para romper la tensión, pero solo salió un chirrido estático. Movió el dial varias veces y nada. Al final prefirió apagarla. La mujer mantenía la vista fija en la ventana, sin reaccionar. Cada tanto parecía murmurar algo, palabras que Ernesto no alcanzaba a entender. ¿Viene de alguna reunión?, se atrevió a preguntar, intentando sonar cordial. Ella tardó en responder. No, vengo de casa. La voz sonó apagada, como si viniera de lejos, como si hablara desde otro lugar. La neblina comenzó a espesar en la carretera. Ernesto redujo la velocidad. Apenas podía distinguir unos metros por delante. Miró por el espejo retrovisor y notó algo inquietante. La mujer seguía apretando su bolso contra su pecho, pero sus labios se movían cada vez más rápido, como si estuviera rezando. El ambiente dentro del taxi se volvió sofocante. El aire parecía más pesado, cargado de humedad. Ernesto bajó un poco la ventana, pero un olor aún más fuerte a tierra y flores marchitas se coló en el interior. Le vino a la mente el recuerdo de los velorios a los que había asistido en su vida. Intentó enfocarse en la carretera. El GPS señalaba que faltaban apenas 15 minutos para llegar al destino. De pronto, escuchó un suspiro largo detrás de él. Miró de reojo por el espejo y su sangre se congeló. La mujer tenía ahora la cabeza ladeada, el cabello cubriéndole casi todo el rostro, y en su regazo se veía claramente una foto enmarcada. Un retrato antiguo, en blanco y negro, de una familia. Disculpe, se atrevió Ernesto, ¿porque va a dejar flores o algo? Porque ese destino es cerca de un cementerio. Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si no tuvieran brillo alguno. Voy a ver a mi familia. Ellos me están esperando. Ernesto sintió como el estómago se le retorcía. Pensó en cancelar el viaje, inventar una excusa, pero la carretera era estrecha y no había dónde dar vuelta. Decidió seguir, acelerando un poco más de lo debido.
A medida que avanzaban, notó que las luces de los postes parecían apagarse tras ellos, como si la noche se cerrara en cuanto pasaban. Miró otra vez al espejo y la mujer ya no tenía el bolso en las manos. En su lugar, abrazaba el retrato con fuerza, como quien teme perder lo único que le queda. Unos minutos después, llegaron al punto marcado. Era una entrada polvorienta, apenas iluminada por un farol parpadeante. El cartel oxidado decía Cementerio General, Fundación 1923. «Aquí es», dijo ella con voz más firme. Ernesto detuvo el auto. Esperó a que bajara, pero la mujer permaneció inmóvil. Entonces, sin previo aviso, abrió la puerta y salió lentamente, caminando hacia la reja del cementerio. «Señorita, la tarifa», gritó Ernesto, más por instinto que por avaricia. Ella se detuvo un instante. Giró la cabeza apenas lo suficiente para dejar ver una sonrisa tenue, casi dolorosa, y desapareció entre la neblina. Ernesto bajó del taxi. La buscó con la mirada, pero no había nadie. Caminó hasta la reja del cementerio y notó que estaba cerrada con candado oxidado. No podía haber entrado por allí. Al volver al taxi, notó algo en el asiento trasero. Era el retrato enmarcado. Lo tomó con manos temblorosas. En la foto aparecía la misma mujer, pero más joven, rodeada de dos niños y un hombre mayor. Todos con expresiones rígidas como las fotos antiguas de principios del siglo pasado. Lo más perturbador fue lo que encontró escrito en la parte trasera del marco. In Memoriam, 1947-1972. La mujer no podía tener más de 30 años en la foto, y si la inscripción era cierta, había muerto hacía más de 50 años. Ernesto sintió un mareo. Dejó caer el retrato al suelo y subió rápidamente al auto. Encendió el motor y salió de allí lo más rápido posible. Pero mientras avanzaba, el espejo retrovisor le mostró una última visión. En el asiento trasero, por un instante, la silueta de la mujer seguía sentada, con el mismo vestido blanco empapado y los ojos fijos en él. Parpadeó y ya no había nada. El camino de regreso se sintió eterno. La neblina parecía seguirlo, y en el aire ese olor a tierra húmeda no desapareció ni siquiera después de llegar a casa. Esa noche Ernesto no pudo dormir. El retrato que había dejado tirado junto al cementerio parecía seguir clavado en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lo había elegido a él? La respuesta, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de arrastrarlo a una pesadilla mucho más profunda. Ernesto pasó los siguientes días en un estado de nerviosismo constante. Cada vez que encendía el taxi, sentía que algo lo observaba desde el asiento trasero. No importaba si llevaba pasajeros o no. En cuanto veía el retrovisor, la imagen de la mujer de blanco volvía a su mente como un tatuaje grabado a fuego. Durante 2 noches seguidas evitó conducir de madrugada. Se decía a sí mismo que necesitaba descansar, que no valía la pena arriesgarse, pero la falta de dinero lo obligó a volver al volante. La vida de un taxista no daba tregua. La tercera noche, mientras esperaba un nuevo servicio, un colega se estacionó junto a él. Era Rómulo, un hombre canoso que llevaba más de 20 años en el rubro. Ernesto, aún inquieto, terminó contándole lo ocurrido en la carretera, con cada detalle: la mujer, la neblina, el retrato olvidado en el asiento trasero. Rómulo lo escuchó con una seriedad poco común. Luego, sin burlarse ni reír, le dijo: «No eres el primero que ve algo así. Varios taxistas han contado historias de esa mujer, siempre en la misma zona, siempre vestida de blanco, siempre con ese olor a tierra». Ernesto sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Entonces, es un fantasma?». Rómulo se encogió los hombros. «Algunos dicen que es el alma de una madre que murió en un accidente hace décadas, justo camino al cementerio donde iba a enterrar a su familia. Otros creen que es una aparición ligada a los taxistas, como si los eligiera para contar su historia. Lo que sé es que quienes la ven, tarde o temprano terminan encontrándola de nuevo». La advertencia quedó grabada en la mente de Ernesto. Intentó convencerse de que aquello era solo sugestión, que no volvería a pasar, pero en el fondo sabía que Rómulo tenía razón. Y la prueba llegó apenas 2 noches después. A las 2:30 de la madrugada, Ernesto recibió una nueva solicitud. ¿El punto de recogida?
Era la misma esquina donde había visto a la mujer por primera vez. El corazón le dio un vuelco. Dudó en rechazar el viaje, pero la aplicación no le permitía cancelar sin penalización. Con manos sudadas, se dirigió al lugar. La calle estaba vacía. No había nadie en la vereda. Ernesto respiró aliviado, pensando que tal vez el cliente se había arrepentido. Pero entonces escuchó cómo la puerta trasera de su taxi se abría sola. El golpe sordo resonó en la madrugada. Miró por el espejo retrovisor, y allí estaba ella, igual que la primera vez. El vestido blanco húmedo, el cabello cubriéndole el rostro, el bolso apretado contra el pecho. Ernesto quedó paralizado. Apenas podía mover las manos sobre el volante. ¿A dónde la llevo?, preguntó con voz temblorosa. La mujer levantó lentamente la cabeza. Esta vez sus ojos tenían un brillo extraño, como si fueran dos pozos oscuros reflejando una luz invisible. Llévame a casa. El GPS no marcó ninguna dirección, pero el mapa en la pantalla comenzó a moverse solo, trazando una ruta hacia un punto desconocido, más allá del cementerio. Ernesto no se atrevió a discutir. Puso el taxi en marcha. El trayecto fue aún más sofocante que la primera vez. La radio volvió a llenarse de estática. Las luces de la carretera parecían apagarse detrás de ellos, y el olor a tierra y flores marchitas era insoportable. Finalmente, llegaron a un desvío solitario, un camino de tierra que llevaba a lo que parecía ser una hacienda abandonada. Los muros estaban derruidos, las ventanas rotas, y la entrada mostraba un portón oxidado apenas sostenido por sus bisagras. La mujer abrió la puerta y bajó sin mirar atrás. Ernesto, contra todo instinto, decidió seguirla. Algo dentro de él quería entender, quería descubrir la verdad. La vio caminar entre las ruinas, con pasos lentos pero firmes. La siguió hasta el interior de lo que alguna vez fue una sala. Ahí, bajo el reflejo de la luna, la mujer se detuvo frente a una chimenea destruida. Colocó el bolso sobre el suelo y por primera vez habló con claridad. Aquí fue donde todo terminó. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasó aquí? Ella se volvió hacia él. Su rostro ya no era humano. Estaba cubierto de cicatrices y quemaduras, como si hubiera muerto en un incendio. Sus ojos brillaban con un odio antiguo. Me quitaron lo que más amaba. Mi esposo, mis hijos murieron aquí, y yo, tratando de alcanzarlos, quedé atrapada entre estas paredes. Nadie vino a ayudarme. Ernesto retrocedió, tropezando con los escombros. La mujer levantó el retrato que llevaba consigo y lo sostuvo frente a él. La imagen de la familia parecía cobrar vida. Los rostros rígidos ahora mostraban dolor, gritos congelados en la fotografía. Ahora yo busco compañía, susurró ella. No quiero estar sola en la oscuridad. El aire se volvió denso. Ernesto sintió que el oxígeno le faltaba, como si las paredes invisibles se cerraran a su alrededor. La mujer comenzó a avanzar hacia él, cada paso resonando como un golpe seco en el suelo. En un arrebato de terror, Ernesto corrió hacia la exsalida. El portón de hierro estaba entreabierto. Apenas logró atravesarlo. El grito de la mujer lo persiguió hasta la carretera, un grito que no parecía humano, una mezcla de lamento y furia que lo marcó para siempre. Esa fue la última vez que Ernesto condujo de noche. Vendió el taxi semanas después y juró no volver a acercarse a la carretera vieja, pero cada tanto, al despertar en la madrugada, cree escuchar el sonido de una puerta cerrándose sola en la casa, como si alguien hubiera vuelto a ocupar el asiento trasero de su vida. Y aunque intenta ignorarlo, en el fondo sabe que tarde o temprano, la mujer de blanco regresará para terminar lo que empezó. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te atreves, déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Ernesto. Y no olvides suscribirte para más relatos como este. Y recuerda, dame todo tu miedo.